Hola a todos, saludos. Seguimos con nuestras presentaciones dedicadas a la inteligencia artificial y hoy vamos a dedicarla al Deep Learning. Dentro de Deep Learning vamos a mencionar tres ejemplos significativos, como son las redes neuronales convolucionales o CNN, las redes recursivas o RNN y el autoencoder. Se puede considerar una mejora evolución del Machine Learning. Recordamos que habíamos estudiado las redes neuronales artificiales y los árboles de decisión, en los que los datos están etiquetados en el Machine Learning o categorizados en atributos. El Deep Learning no son sino redes neuronales artificiales, como la vista en las presentaciones anteriores, donde alguna de sus capas internas realiza una operación de convolución. Las CNN constan de al menos tres capas. La capa de entrada, la capa oculta donde aparecen los bloques convolucionales y la capa de salida. La clave está en dichas operaciones, en la convolución o convoluciones, que están realizadas, como digo, en su capa oculta. No son llevadas a cabo por neuronas artificiales, sino por bloques de cálculo matemático operando sobre grandes volúmenes de datos no etiquetados. Las redes neuronales convolucionales se utilizan principalmente en aplicaciones de visión artificial y clasificación de imágenes. Recordamos hoy al robot androide Sony de la película Yo Robot, que probablemente utilizaba este tipo de redes neuronales convolucionales para su sistema de visión, entre otras muchísimas cosas sorprendentes que tenía este robot, que no seguía la ley de la robótica, con emociones, libre albedrío, etc. En fin, ciencia ficción de momento. Los operadores de convolución permiten obtener detalles de una imagen y distinguir objetos de la misma clase. Por ejemplo, distinguir dos coches distintos, analizar textos, discriminar tipos de melodías, etc. Al procesar los píxeles de una imagen, esta ha de estar en crudo, se dice, sin comprimir, sin codificar, en el sentido de vídeo digital. La resolución espacial depende del formato, desde QCIF, con una resolución de 172 por 144 píxeles, hasta televisión de alta definición, Full HD, con 1920 por 1080 píxeles o superior. La información se recibe siempre línea a línea, hasta completar la imagen, según su resolución. Y cada línea, píxel a píxel. Para televisión digital de alta definición, por ejemplo, sería 1920 píxeles por 1080 líneas. En 4K serían o bien 3840 o bien 4096 píxeles, esto depende del fabricante, por 2160 líneas. Y en 8K serían 7680 píxeles por 4320 líneas. Finalmente, por simplicidad, se va a suponer que solo se trabaja con la luminancia, sin el color, puesto que esto no es un curso ni es una clase sobre vídeo digital. Tipos de imagen, algún detalle según el formato. Tenemos la figura, el formato RGB en la parte izquierda, donde vemos que en realidad cada píxel está formado por tres elementos de color, el rojo, el verde y el azul, y de ahí por esa razón se llama RGB este formato. Es decir, tenemos que abandonar la idea de que un píxel es un punto luminoso. No, en este caso son tres elementos luminosos, uno intensidad del rojo, otro intensidad del verde y otro intensidad del azul. Y eso se va repitiendo tanto en cada línea, por cada línea y desde luego por cada píxel. Bien, luego podemos tener un formato que se llama ICBCR, es decir, luminancia Y mayúscula, crominancia del azul, C sub B, crominancia del rojo, C sub R. Y un formato que se llama 444, es decir, ICBCR 444, significa que tenemos por cada cuatro elementos de luminancia, que es representado con un color gris en la figura, tenemos cuatro puntos de información del azul y 4 del rojo. Cada píxel está formado
con la línea punteada a representar lo que es cada píxel. Una variante del ICBCR del 444 original es el 422, en el cual lo que observamos es que hay, se llama 422 porque tenemos por cada 4 elementos de luminancia Y, tenemos 2 de azul y 2 de rojo. No obstante, un píxel está formado por los 4 elementos que aparecen punteados en la figura. Y finalmente, uno de los más utilizados en alguno de los formatos de vídeo digital es el llamado ICBCR 420, donde un píxel es en realidad 4 elementos de luminancia representados con una Y con un color gris en la figura, uno de azul y uno de rojo, hasta formar el conjunto de píxel que es lo que aparece en la figura. La luminancia, todos los valores Y que hemos visto en esta explicación breve del formato de vídeo digital, la luminancia en una imagen se codifica con 8 bits, con lo que los valores de los píxeles estarían entre 0, en la práctica se suele tomar el valor 16 en decimal, para el negro, y 255, que es el valor máximo que puedo representar con 8 bits, obviamente, pero en la práctica se suele tomar el 235 para representar el blanco. Los valores intermedios lo que permiten es codificar toda una gama de grises. En la figura, en la parte inferior, lo que vemos de la diapositiva, lo que vemos es un detalle de las luminancias de una imagen. Me da igual el formato que se haya utilizado, que hemos visto en la diapositiva anterior, aquí solamente vamos a contemplar luminancias. Y observamos que tenemos valores de luminancia 40, estoy leyendo una línea, 40, 44, 47, 40, 40, en la línea inferior 44, 52, 40, así sucesivamente, 200, 109, 128, etc., ¿no? Evidentemente, hasta completar la imagen, pues hay más valores de luminancia, tanto en horizontal como en vertical, hasta completar la resolución de la imagen. Bien, a continuación se muestra cómo es el operador de convolución, un posible operador de convolución sobre esos valores que hemos visto, ese detalle de valores de luminancia de la imagen. Hemos utilizado una matriz de 3×3, hay muchos están estandarizadas. Aquí he utilizado una con valores -2, -1, 0, -1, 1, 1 en la segunda línea y en la tercera línea 0, 1, 2. Me decís, bueno, ¿por qué esos valores? Son valores que están estandarizados y que permiten hacer una operación de convolución y obtener unos determinados resultados. Pero casi todos estos operadores de convolución están estandarizados. Se hace el producto de cada fila, bloques de 3×3. Es decir, se coge el primer bloque de 3×3 que está marcado en la parte izquierda recuadrado en rojo, luego el que está recuadrado en verde, luego el que está recuadrado en azul, luego el negro, bajando una línea, así sucesivamente en bloques de 3×3. ¿Pero qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es el producto de esos bloques de 3×3 por la matriz de convolución. Y el resultado, el producto de dos matrices, y el resultado se sustituye en el píxel central, la luminancia central, es decir, se pone en el lugar, en este caso, el recuadro en rojo, el valor que obtengamos, ese producto de esas dos matrices, es un 10 y sustituye al valor 52, que es el valor justo que aparece en la línea 1, columna 1, que es el número 52. Lo mismo con la matriz recuadrada en verde, donde lo que sustituye es el valor 40 por 107, que es el resultado de ese producto de esas dos matrices, y el 47 de la matriz que hay recuadrada en azul se sustituye por el resultado de ese producto de matrices, que es 127. Y así se va operando con todos los valores. Para obtener los resultados de la convolución con los píxeles que ocupan las posiciones de los bordes de la imagen, existen varias opciones. Os podéis fijar que la imagen no he puesto ningún valor, porque claro, es que no puedo multiplicar valores, la matriz de convolución por valores que no existen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Rellenar con ceros directamente para completar las matrices resultado de ese producto de convolución, replicar los valores de los bordes para completar la matriz de píxeles, o tomar los valores de los píxeles de la fila y la columna opuestas y completar las matrices de 3×3 necesarias. En todo caso, el resultado no es
no es el que desearíamos, sino aparece un poco, probablemente la imagen un poco distorsionada, y es lo que se produce, lo que se conoce en vídeo digital como efecto de borde de la imagen. Existen diversas matrices de 3x3 píxeles estandarizadas para hacer la convolución, para hacer convoluciones que son estándares de facto, como hemos dicho. Bien, una de las más conocidas son las usadas en el algoritmo de Sobel, que se utiliza para detectar contornos, bordes de los objetos que aparecen en una imagen. Esta matriz, para detectar bordes verticales, es la que os muestro a la izquierda de la figura. La primera columna es -1, -2, 1, la segunda columna es todo ceros y la tercera columna es 1, 2, 1. Luego, una imagen, una matriz similar a esta, que sería la primera fila sería -1, -2, 1, -1, luego 0, 0, 0, la segunda fila, en la última fila 1, 2, 1, que si veis son matrices traspuestas, no es nada más que eso. Lo que se hace entonces es hacer el producto de esta matriz, de ambas matrices, con cada uno de los píxeles de luminancia, y luego se hace la raíz cuadrada de la diferencia de cuadradas en valor absoluto para que no haya valores negativos, y se sustituye en la imagen resultante, se sustituye este valor. El resultado de esto, este resultado que llamamos luminancia de Sobel, lo que se hace es, si esta raíz cuadrada supera un determinado valor, un umbral, que está entre 0 y 255, entonces es que hay un borde o contorno y se suele codificar el píxel de luminancia con el valor blanco. En caso contrario, se asigna ese píxel el color negro, para los extremos de la luminancia. El resultado es una imagen en blanco y negro puros, es decir, absolutamente binaria, solo blancos y solo negros, donde los bordes de los objetos están resaltados en blanco. No es el único algoritmo que hay, pero es un algoritmo bastante eficaz para destacar bordes de los objetos de una imagen. Sin embargo, la cantidad de información que hay en una sola imagen de Full HD de tipo I entrelazado, que sería la resolución que hemos visto antes en 1920 por 1080 partido por 2 entrelazado, porque en vídeo entrelazado se suelen tratar por separado las líneas pares y las líneas impares, por eso divido por 2 el número de píxeles, son algo más de 1 millón de píxeles. O bien lo puedo expresar en bits, si cada píxel está codificado en 8 bits, la luminancia, de acuerdo, pues son más de 8 millones de bits. Y si fuera, digamos, Full HD, pero tipo P, tipo progresivo, es decir, donde la imagen se recibe completa, líneas pares y impares a la vez, pues pasamos a tener que procesar más de 2 millones de píxeles o bien 16 millones y medio, algo más, de bits. Y todo ello multiplicado por la llamada resolución temporal, es decir, eso es para una imagen, pero claro, en Europa se reciben 25 imágenes por segundo. Y en Estados Unidos 30 imágenes por segundo para obtener el ancho de banda necesario. Es sin duda una cantidad ingente de bits para ser procesados en tiempo real por una red neuronal convolucional, para hacer la convolución. Todo lo anterior, suponiendo que solo se procesa la luminancia. En RGB sería necesario procesar los 3 valores de cada píxel, con lo que el problema se complica un poco más. Aunque hay que tener en cuenta que en RGB las resoluciones espaciales y temporales que se manejan son más pequeñas. Todo lo anterior lleva a segmentar la imagen y a especializar las neuronas de una red neuronal convolucional. En concreto, se podía aprovechar la propia estructura de la imagen digital, si la tiene. En televisión digital, cada frame, cada imagen está compuesto por bloques de 8 por 8 píxeles y macrobloques compuestos por 16 por 16 píxeles. O asignar arbitrariamente a cada operador de convolución un trozo de la imagen. Esto es lo que se suele hacer. Entonces, la imagen que os presento es una entrada de píxel única hacia la capa de entrada, esos píxeles se pueden ponderar mediante un peso sináptico único, que es
W, y esa imagen se va distribuyendo a los diferentes operadores de convolución dependiendo, imaginemos que divido una imagen en 4 trozos, una imagen completa, lo divido en 4 trozos y por tanto lo que se van distribuyendo los píxeles según pertenezcan a uno de los 4 trozos que son completamente iguales, se distribuyen a un operador de convolución o a otro. El que hayan sido elegidos estos 4 operadores, por tanto, es únicamente a modo de ejemplo. Podría haber muchos más. Posteriormente, las neuronas de la capa oculta procesarán la información procedente de los operadores de convolución. Estas neuronas están entrenadas para detectar una característica determinada de cada trozo de la imagen. Un borde vertical, si hemos utilizado, por ejemplo, una convolución de Sobel, un borde horizontal, oblicuo, con un determinado ángulo, la forma, o a lo mejor el color, si en lugar de binarizar la imagen estamos utilizando el color de un ojo, la forma de la nariz, etc. Posteriormente, la capa externa decidirá, la capa de salida, quiero decir, decidirá de qué objeto se trata, de qué características se trata, dependiendo de lo que esté procesando la imagen. En cada uno de los ejemplos que se han visto para las redes neuronales convolucionales es fácil percibir la complejidad arquitectural de una posible solución en hardware o en software. Y aún más cuanto mayor es el volumen de datos y el ancho de banda que se necesita. Cuando digo ancho de banda, lo decíamos antes, las imágenes no es una imagen fija y ya está. En caso de vídeo es una sucesión de imágenes a razón de 25 imágenes por segundo con la resolución correspondiente. Luego, claro, hay millones de bits que procesar. Las redes neuronales recursivas se presentan como una posible solución a dicha complejidad arquitectural. Esta afirmación hay que matizarla. La recursividad en soluciones hardware implica siempre una simplificación de la arquitectura debido a la reutilización, haciendo realimentaciones parciales de los distintos bloques hardware. Esto implica complicar el control de las arquitecturas y disminuir la velocidad de procesamiento. En las soluciones software, donde la recursividad de la implementación permite diseñar código más compacto, también es un problema, aunque el uso hoy en día de las llamadas GPUs, Graphic Processing Unit, hace que la velocidad deje de ser realmente un problema. Hoy en día el uso generalizado de las GPUs son procesadores formados por muchos núcleos y especializados en aplicaciones de procesamiento de imágenes para inteligencia artificial, no presenta el hecho de que haya que hacerlo con una gran velocidad, un gran volumen de datos, no es realmente un problema insalvable. Las redes neuronales recursivas o recurrentes se utilizan normalmente en aplicaciones de lenguaje natural y procesamiento de voz, ya que utilizan datos secuenciales o de series temporales con un gran volumen de datos. Arquitecturas de tipo pipeline no lineal, es decir, con realimentación entre etapas de procesamiento, son especialmente adecuadas. Por su parte, la arquitectura de tipo autoencoder se basa en procesar las imágenes comprimiéndolas previamente. Ya no necesitamos que la imagen esté en crudo, como ocurría con los CNN, sino que podemos procesar la imagen previamente codificada o comprimida. Codificada en el sentido de que se trata en vídeo digital, que es compresión. Posteriormente, después de su procesado por la red neuronal artificial de tipo autoencoder, el resultado se vuelve a descodificar. Esta es la razón por la cual a estas redes se les llama autoencoders, porque se codifican, la propia red las codifica, las procesa y, si es necesario, las descodifica. O si queremos entender la codificación como la compresión, las comprime, las procesa y las descomprime para tener la imagen original. La compresión de datos existen dos grandes grupos. La compresión sin pérdidas de información, por ejemplo el Run Length Encoding, RLE, usado cuando se repiten valores, simplemente se anota el número de veces que se repite un dato, y la codificación Huffman. Se utiliza un menor número de bits para codificar los datos menos frecuentes. Por ejemplo, imaginemos una imagen que solamente tiene luminancia. Si, por ejemplo,
resulta que esa luminancia se repite en 10 píxeles de una misma línea, o incluso de líneas distintas pero próximas, entonces lo que se hace es anotar un valor de luminancia y se dice cuántas veces se repite. Eso sería RLE o codificación Huffman. Si en una imagen un determinado valor se repite 100 veces y los demás un número menor de 100 o de 200, en fin, un número de veces valores menos frecuentes, entonces se utilizan más bits para decodificar los que se utilizan, los que se repiten menor número de veces, porque son más raros en la imagen, por decirlo así, y un número menor de bits para codificar los que más se repiten. Pues un dato que se repite muchas veces y además es posible que incluso venga codificado con un RLE previo. Y luego está la compresión o codificación con pérdidas de información, usados en los codificadores de audio tipo MP3 o de vídeo, MPEG-2, MPEG-4, H263, que son sin interés para las redes neuronales artificiales, pero que lo comento aquí a modo de información general. Bien, la arquitectura genérica de un autoencoder, por tanto, tiene una capa de entrada que puede ser igual que antes, recibe 2 píxeles y se van multiplicando por el peso sináptico correspondiente. En este caso puede ser constante, W, igual que en los ejemplos anteriores. Estos píxeles, dependiendo a qué zona de la imagen pertenezcan, si hemos estructurado la imagen, como decíamos antes, en 4 trozos, pues dependiendo del trozo al que pertenezca cada uno de los píxeles en una imagen, pues se deriva hacia el primer encoder, al segundo, el tercero, el cuarto. Hemos hecho tantos encoder como trozos hemos hecho la imagen. Si hubiéramos troceado la imagen en 200 trozos, pues habría 200 autoencoders, pero serían más simples, claro. Y el resultado de esta codificación, con o sin pérdidas, como hemos visto en la diapositiva anterior, dentro de la capa oculta, pues se llevan a la o las neuronas que tengan para obtener de ahí, a partir de la información codificada, pues determinados objetivos, que es identificación de objetos o de personas o de caras o lo que sean. Y luego, una vez que se ha procesado esa información, pues se lleva a la capa de salida, que o bien solamente son neuronas para obtener el resultado final, o bien esas neuronas podían, antes de procesar esa imagen que viene codificada, no obstante, podían pasarse por unos bloques de descodificación o descompresión antes de ser procesadas por esas neuronas. Me gustaría resaltar, para terminar esta explicación del autoencoder, que esos 4 bloques en la capa oculta, tienen un encoder pero también una convolución, es decir, siguen siendo CNN, pero un poco particulares porque la información que están procesando no está en crudo, está comprimida, codificada. Y la información que sale de la capa de salida, una vez que procesada, puede estar codificada y la dejamos así, o puede haber un bloque de descodificación o de descompresión, como decía, y esto va a depender, en todo caso, de la aplicación. Bien, para finalizar, os dejo un vídeo breve para que veáis un ejemplo de un codificador convolucional, una red convolucional, para identificar personas en una imagen. Es un vídeo, no tiene una gran resolución porque estaba hecho en una resolución baja, pero bueno, una resolución razonable para que veáis cómo funciona. Identifica a la persona número 1. Solamente hay una persona, pero ahora va a entrar una segunda persona en la imagen. Por ahí ha querido aparecer, no aparece, pero aparece una distinta, persona número 2, persona número 3, renombra a las personas que va identificando y así sucesivamente. Esto se ha hecho con una red neuronal convolucional muy simple, procesando las imágenes en tiempo real. Bueno, espero que os haya gustado y que haya sido de vuestro interés, y con esto terminamos la presentación de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.